Hola, Yairet. Yairet. Tiene el micrófono cerrado, porfa. Una jornada formativa de la salud mental titulada Depresión sin límites. ¿Ya todos se inscribieron en el QR? Sí. Okay. Adelante, profesor. Bueno, hoy saludo a los que están aquí presentes físicamente y a los que están presentes también de manera remota y a los que estarán presentes gracias a la grabación de esta actividad que tenemos ahora. Son las ventajas que tenemos en el siglo XXI. Juntamos el pasado, el presente y el futuro en una grabación y en un tiempo que llamamos tiempo real. Pero en realidad todo tiempo es real. Todo tiempo es real y nos involucra a nosotros. ¿Y por qué empiezo hablando por el tiempo? Porque de una u otra forma la depresión es una situación muy particular del ser humano que está asociada a la temporalidad. Quiero empezar por ahí. Normalmente, cuando nosotros hablamos de los problemas que aquejan al hombre y a la mujer del siglo XXI, desde la niñez hasta la vejez, nosotros identificamos tres problemas como que son el cocó, digamos así, lo que más asusta a la gente. Uno, sin duda, es la depresión. ¿Cuál creen ustedes que son los otros dos? ¿Cómo? El suicidio, que está asociado también al tema de la depresión, pero además de la depresión tiene, digamos así, unas hermanitas. Ansiedad y estrés. Cuando uno habla de estrés, ¿en qué está pensando? ¿Qué piensa uno cuando le hablan estoy estresado? Problemas. ¿Cómo? Cuando una persona está sobrecargada. Sobrecargada. Estoy cargado, estoy estresado. Y cuando la persona está ansiosa, que no puede solucionar ese problema y se se desespera porque no puede, siente que hay un problema que se le va a venir encima y que no va a poder solucionar. Entonces, fíjense que esos tres conceptos, depresión, estrés y ansiedad, están diferenciados por el tiempo, por la temporalidad. Cuando alguien dice estoy ansioso, lo primero que le preguntan es ¿por qué? ¿Qué te está generando la ansiedad? Entonces uno dice, cuenta, como dices tú, el problema que tiene enfrente y que sabe que se le va a venir, pero que todavía no está. Ojo, al ansioso no le ha llegado el problema. El ansioso está anticipándose al problema. ¿Cómo? Está en la espera, sabe que viene la ola, sabe que la ola gigantesca todavía no la ha llegado. Se podría decir que entonces le estaría viendo 2 veces. Eso lo va a ver cuando uno genera este tipo de diálogo, cuando uno aprende cosas infinitas. Eso que acabas de decir tú, no lo había pensado y tienes toda la razón. Es decir, tiene el problema presente de la ansiedad y tiene el problema que se le va a venir. Sí, tienes toda la razón. Andy, bacán. Hey, y además, cuando nosotros vemos ese problema que se nos viene, nos sentimos chiquiticos frente al problema. Por eso es que nos genera esa situación. Cuando nosotros estamos hablando de estrés, ¿el problema está en el futuro, está en el pasado o está en el presente? ¿Dónde está el problema del estresado? En el presente. El estresado tiene el problema ahí, en sus narices. Y por eso lo siente como una carga pesada. ¿Y la depresión dónde está? ¿Qué es lo que te deprime? ¿El futuro? Puede ser por cosas del pasado que todavía tienes encima, que todavía te cargas, te entra depresión, una muerte de un familiar es algo que ya pasó, pero que en la actualidad todavía te sigue afectando. Pero vamos captando la diferencia, ¿verdad? La depresión es pasado, es un amarre que tienes tú en el pasado, es una situación que no has podido soltar, o una idealización que no has podido soltar. Te sientes triste, no por lo que viene en el futuro, te sientes triste porque te gustaría estar como estabas antes. Tú vas a preguntar,
La depresión también es consecuencia de tanto tiempo libre. De tanto tiempo libre. Voy a ponerle pausa a tu pregunta y tú mismo la vas a responder cuando veamos. No, es una pregunta. Ah, ok. Tú lo estás afirmando. Entonces, la depresión no será causa de tanto tiempo libre, sino la depresión es causa de tanto tiempo libre. Lo dije. Vale. ¿Y por qué lo dices? Ok. Voy a la justificación. Ajá. Por lo menos acá, muchos jóvenes simplemente vienen a la universidad a estudiar. A estudiar y quedar desocupados. Entonces, tienen tanto tiempo libre y se quedan inmersos en sus pensamientos y en la resistencia que provocan. ¿Y en qué piensan? Pues ahí ya depende de la vida de las personas. Ok. Que están llevando. Entonces, fíjense, la cuestión es, dando un ejemplo de la vida real, jóvenes que vienen a la universidad, estudian, pero tienen unos huecos entre una materia y otra. ¿Sí? O terminaron su materia y se quedan acá. Tienen tiempo libre para pensar. Como dicen cuando llegan a la consulta, es que no puedo con la pensadera. Pero yo en mi opinión personal no considero que sea tanto, que dependa tanto del tiempo libre, sino que depende de la salud mental de cada persona, porque yo puedo tener tiempo libre, pero si yo tengo una buena salud mental, no me voy a autosabotear y no voy a tener malos pensamientos, porque el sobrepensar genera mucho inconsciencia en mi actitud en el mundo. Claro, pero fíjate que me voy quedando en el tema del pensar. ¿Qué es lo que hacen cuando están con el tiempo libre que le puede generar la depresión? El pensar. ¿Qué pueden estar pensando que les genera esa situación? Entonces es importante que aclaremos ahora sí qué viene siendo la depresión y qué viene siendo la ansiedad y qué viene siendo el estrés para no confundirlo. Porque depende de lo que piense, yo te digo si se estresa, si se vuelve ansioso o si está deprimido. Depende de lo que esté pensando. Si en el tiempo libre empieza a pensar en el examen que tiene mañana y si ese examen se puede juzgar si permanece en la universidad, entonces no está deprimido, está ansioso. Si está pensando en lo que tiene que estudiar ahora, en este momento, para poder ganar ese examen, entonces no está ansioso, está estresado. Y si tiene que pensar en que cuando entró a la universidad se imaginaba que iba a ser el gran abogado, pero ahora eso se le está derrumbando, entonces él empieza a llorar esa edad de la inocencia, cuando él entraba acá y pensaba que todo iba a ser bonito, más porque no tenía que estudiar matemáticas, porque en derecho no se estudia matemáticas, y todas esas cosas bonitas que se piensan, ¿verdad? Pero resulta que te están poniendo acá una materia que te está afectando eso. Entonces tú recuerdas y esa pensadera de que te gustaría ser como cuando eras niño, que lo único que esperabas así con ansiedad era el niño Dios. Y ahora no, ahora tienes que esperar la nota de un examen y el resultado para saber qué va a pasar. Entonces, depende de lo que pienses. Depende de lo que pienses. Hay una corriente en la psicología que es la terapia cognitiva conductual que le pone mucho énfasis a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros estamos pasando por nuestra cabeza. Porque en ese modelo, el ser humano es lo que piensa, es lo que siente y es lo que actúa. En ese orden pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, mis acciones dependen de lo que yo sienta y mis sentimientos dependen de lo que yo pienso. ¿Sí? Es la línea de Aristóteles también. Y es la línea, bueno, te vas más lejos, te vas a Aristóteles. Bueno, pero la depresión también puede tener diferente tiempo porque no va a decir que es solamente el pasado. Sin embargo, hay personas que se pueden preocupar demasiado por lo que les va a pasar en el futuro. Por ejemplo, estudiantes que están en el colegio, en 11 grado, décimo grado, y que aún no saben qué hacer, tienen la presión de la sociedad de que hay que bajarse de niños. Hay gente que se deprime por eso. Pero ponle pausa. ¿Se deprime por eso que está en el futuro o se deprime porque se da cuenta que la ansiedad, ese miedo hacia el futuro, le está generando un añorar cuando no tenía ese problema? Cuando era todo belleza, todo como ese meme, éramos felices y no lo sabíamos. ¿Así que dice? Sí. Éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Muchos, cuando estén trabajando de abogado, porque vas a ser abogado y vas a ser un gran abogado, vas a decir, cuando tengas los chicharrones que te van a tocar resolver, ay, la universidad, ay, tan rico que era la universidad. Y entonces vas a decir, éramos felices y no lo sabíamos. ¿Alguien se ha leído El Principito alguna vez? Sí.
¿Se acuerdan la frase del Principito donde decía que los únicos que parece que están felices son los niños? Porque saben dónde quieren estar. ¿No se han dado cuenta que los adultos siempre tienen una capacidad para añorar lo que no tienen y extrañar donde no están? ¿Sí? Están en la universidad americana y entonces, ay, tan rico que sería estar en tal lado. Ay, hijo, estás aquí. En el colegio deseábamos estar ya en la universidad porque iba a ser mejor y ahora uno está aquí, no voy. Añorando el colegio. Entonces, ojo, yo voy a tomar lo que ustedes me están planteando como preguntas válidas. Yo no estoy invalidando las cosas, sino estoy, como me están diciendo, estoy ayudando a precisar el concepto. Porque la depresión ha sido estudiada por psicólogos, por sociólogos, por una cantidad de personas. ¿Y de qué sirve que yo les eche el carretazo acá? Pues sí, ya estoy presentado, yo tengo estudios en varias áreas del conocimiento. Pero esto no es una lección. Yo no quiero que esto sea una lección que ustedes aprendan de memoria. Quiero que entiendan cómo funciona la depresión para que cuando se les presente, ustedes la saluden y le digan, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Siéntate, conversemos. ¿Sí? Y no se dejen meter mono, porque a veces quien te está saludando no es la depresión, es la ansiedad. Pero tienes que identificarla, porque dependiendo de quién se te presente, tú vas a dialogar con ella. Tú vas a dialogar con ella. Esa es una de las cosas que nos enseñó Freud. Yo no soy freudiano, pero de las cosas interesantes que dijo Freud. Ponerle nombre a lo innombrado, es el primer paso del proceso terapéutico. Ponerle nombre a lo que no tiene nombre. No es lo mismo un COVID-19 que una gripita de fin de semana. Si tú llamas gripita de fin de semana, como le pasó desafortunadamente a muchas personas, esto es una gripita. Y la gripita nos mandó al cajón por subestimar esa gripota que era el COVID-19. Por eso es importante identificar eso. Y lo voy a invitar con esta introducción que hemos hecho a que empecemos a diferenciar lo que es y lo que no es la depresión. En el Diario Universal de Cartagena, usted va a buscar en Google, ya, los que tienen celular, van a buscar un artículo que se llama la depresión. No es depresión, creo que se llama. Coloca Mauricio Pareja, blog El Universal. Así que se llama. Mauricio Pareja. Depresión sin límite, correcto, así se llama, como la conferencia que estamos haciendo. Depresión sin límite. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que como ustedes van a escucharme a mí hablar, no lo quiero pensando, ay, esto es interesante, y dónde queda, qué hago para tomar apuntes, sino a presentar proyecciones. No, hay que quedar aquí. Ya, eso lo miran después. ¿Cómo cree o considera que se puede salir de la depresión? Oye, si no hemos entrado todavía, ya me van a sacar de ahí. Pero la pregunta es válida, porque es que uno siempre está preguntando, si tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Acuérdate que eso es lo que acabo de decir. Para poder empezar a trabajar un problema, lo primero que tienes que hacer es identificarlo. De pronto tú dices, voy a trabajar este problema y resulta que ni siquiera es un problema. Y por eso el artículo empieza diciendo, no confundan depre con depresión. Ay, es una depre. Ay, me dio una depre. No, lo primero que hay que identificar es que el depre no es depresión. Hay dos manuales que utilizan los psiquiatras, que son médicos, recuerden, un psiquiatra es un médico, un psicólogo no es un médico, yo soy psicólogo, yo no soy psiquiatra. Entonces, los psiquiatras diseñaron unos manuales para ponerle nombre a determinadas conductas y cuando juntan esas conductas dicen tienes tal enfermedad psiquiátrica. ¿Por qué los médicos identifican enfermedades? Hay corrientes psicológicas, sobre todo psicólogos clínicos, que siguen el modelo médico psiquiátrico. Sí, yo no lo sigo. Bueno, y en otra conferencia, si me invitan, yo les explico por qué no lo sigo. ¿Por qué? Porque una de las razones que yo doy es que si usted dice que usted tiene depresión, usted va a Google, se estudia la depresión y usted misma se fabrica su depresión. ¿Sí? Entonces, yo lo que te voy a trabajar en psicología no es la parte orgánica, no es la parte fisiológica que te puede generar una enfermedad que se llama depresión. ¿Sí?
Por eso también cuando trabajamos en estas campañas de salud mental, hay que tener mucho cuidado de no manejar la salud mental desde el punto de vista psicológico como si fuéramos psiquiatras. Nosotros no podemos medicalizar las enfermedades. Nosotros trabajamos como psicólogos. Y el psicólogo trabaja de la mano del psiquiatra y el psiquiatra trabaja de la mano del psicólogo. Por ejemplo, si en el diagnóstico llega una persona a mi consultorio y lo empiezo a atender, yo digo, esta persona parece que tiene un trastorno bipolar. ¿Sí? Entonces, yo no lo voy a medicar. Yo inmediatamente busco el directorio de amigos psiquiatras que tengo y le digo, oye, ¿puedes atender a esta persona? Me gustaría remitirla para que me atiendas. ¿Por qué? Porque ahí hay una cuestión no solo mental, sino también física. Hay veces que tu cuerpo no fabrica unas sustancias o la fabrica en la proporción que tu cuerpo no la necesita, es decir, o más o menos, y eso te genera unos desequilibrios de tipo orgánico. Por eso, usted no puede salirle con el cuento de que, ay, tú lo que tienes es la depre, tranquila. ¿Sí? El médico, cuando detecta situaciones de tipo orgánica, sobre todo con unas sustancias que son muy importantes para el cuerpo, como la dopamina, la adrenalina, la serotonina. Hay una cantidad de sustancias que yo no voy a explicarlas aquí porque no estamos en clase, pero sí es bueno que sepan lo que pasa cuando esas cosas fallan, que pueden hacer variaciones de estados emocionales. Por eso la salud mental no es solamente mente, es también cuerpo. Los griegos lo sabían. Mente sana, cuerpo sano. Por eso tú tienes que cuidar tu cuerpo. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Primero comiendo lo que te metes en la boca, porque nuestro cuerpo es un laboratorio químico. Laboratorio químico. Si produces demasiada serotonina, bacano, vas a estar feliz. Pero tú sabes lo peligroso que es una persona exageradamente feliz. ¿No han visto en las noticias que se compró la moto de sus sueños y dando la vuelta para frenarla se mató? ¿No se vieron la película intensamente? ¿Cómo funcionan las emociones? A ese le sucede que a los niños, como no tienen tanta preocupación, también acceden a quitarse la vida. Entonces, la cuestión es esa, que nosotros tenemos una base biológica, orgánica. Entonces, hay personas que tienen la indelicadeza de decirle a la persona, oye, pero ¿qué pasa con el día de vivo? Joda, con tantas bonitas vainas que hay en la vida, a ti que no te falta nada. Y le cantan el vallenato, joda, vas para el cielo y vas llorando. ¿Ah? ¿Saben cómo lo escucha la persona? Cuando tú le dices a una persona que está en una situación de depresión y lo empiezas a tratar así, es como si tú tuvieras asma y yo te dijera, no, joda, pero está fregado con tanto aire que hay. Yo quiero respirar, oye. ¿Ah? Mira, sí. ¿Alguien tiene asma acá? Pregúntele a un asmático lo que le cuesta la respirada. No, hombre, eso es psicológico. Psicológico, no. Puede haber componentes emocionales, pero tú no me vas a decir que un problema de asma es solamente una cuestión emocional. Díganme, caballero. Voy a decir algo que está intrínseco con lo que está diciendo. A ver, yo siempre decía la salud física es disociable del bienestar social y psicológico. Por eso la Organización Mundial de la Salud, en una definición que algunos todavía cuestionan porque es incompleta, porque las definiciones suelen ser así, se define la salud como completo equilibrio biológico, social, biopsicosocial, y hay quienes le añaden también la parte espiritual. Entonces, somos una integralidad, una integridad. El ser humano es cuerpo material. El ser humano es emociones, a eso le llamaban antes alma. Y el ser humano también es una dimensión consciente. Y a eso antes le llamaban espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, ¿se acuerdan? Entonces, hoy como decimos, cuerpo material, esto, carne, es emociones y es pensamiento. Antes que decía la gente, ¿por qué te toca esto? ¿Por qué? Porque cuando tú tenías un problema emocional, tu corazón late diferente. ¿Sí? Porque la gente cuando dice tengo un problema espiritual, ¿y qué te pasa? No le encuentro el sentido de la vida. Ah, porque es una cuestión que tiene que ver con tu manera de pensar y con tus niveles de conciencia. ¿Sí? Entonces no estamos pensando que lo espiritual es que hay un chiquitito volando por ahí que se te va a meter en el cuerpo. ¿Sí? Cuando se dicen que tiene problemas en el alma, no es que vas a sentar el alma aquí, el espíritu acá y el cuerpo acá, porque eso no funciona así. Los seres humanos somos una unidad.
No puedes sacar tus emociones en un lado, tus pensamientos en el otro y el cuerpo en el otro lado. Es una unidad. Por eso cuando hablamos de salud mental, no solamente hay que ver qué comemos, hay que cuidar también nuestro cuerpo haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. Porque al hacer ejercicio, esas hormonas y esa vaina que necesitamos empiezan a circular por nuestra sangre y lo hacen de mejor manera. Sobre todo, hay un elemento que es muy importante para nosotros, que es el oxígeno. Cuando el cerebro no se oxigena bien, los pensamientos no funcionan bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que ese equilibrio implica comer bien, hacer ejercicio y otra cosa muy importante, dormir bien. Dormir bien, porque es el momento en que tu cuerpo recupera, carga baterías, empieza a recuperar energía. ¿Sí? Y por último, yo añado dos más. Uno, reír mucho. Si tú quieres tener salud mental, tienes que reír mucho. Pero es que yo no tengo amigos. Busca en internet. Mira, tú puedes encontrar hoy en día los chistes que quieras en internet. Chistes de abogado. No hay chistes de abogado, ¿verdad? De eso no han escrito todavía nada. ¿Ah? ¿Qué estudias tú? ¿También? Ok. Entonces, pobrecitos, pero ustedes no se dicen nada, no hay chistes de eso se llama Dios. Ahora, de psicólogo también hay chistes. ¿Ah? Bueno, entonces, reírse también es importante. Y yo le añado una más, que es desde mi perspectiva, desde mi visión de mundo, que es la dimensión espiritual de tipo religioso, la apertura de la trascendencia. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo también, háblense de la trascendencia, sobre qué es lo que le da sentido a tu existencia. Tan importante es el tema espiritual que un señor que se llamaba Viktor Frankl creó toda una terapia en torno al sentido de la vida. Se conoce como la logoterapia, la terapia basada en el sentido. Y les estaba hablando de eso, ¿por qué? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de depresión, ignoramos eso. Y muchos de los factores generadores de depresión es eso. Una persona que no duerme bien. Yo me acuesto a las 12 de la noche y me levanto a las 3 de la mañana porque yo soy, mira, soy un tenaz. Yo soy un duro. Y el cerebro y el cuerpo después te empieza a pasar a factura. Se te empiezan a olvidar las cosas, andas de mal genio. Voy a decirlo y sé que de pronto va a quedar grabado. Ojo, hagan de cuenta que son frases utilizadas por García Márquez, que lo usó y él me dio permiso para hacer eso. Gente que pasa emputada todo el día y no sabe por qué. Oye, uno no puede andar de buen genio si tiene hambre. No hay cosa que, sobre todo a nosotros los hombres, no hay cosa que más nos moleste que tener hambre. Por eso, pegadas, el día que quieran levantarse y quieran lucirse, se invitan a comer. Publicidad política para allá. Claro, y los hombres si quieren conquistar dentro de la cultura femenina que todavía se maneja en nuestro medio, todavía no ha cambiado del todo, quieren conquistar, dedíquenle tiempo. Y tiempo donde ella sea la importante, es decir, escuchen. Pero te va, la comida no le importa tanto. ¡Qué bien! No, es más, si somos inteligentes, lo peor que podemos hacer es invitarla a comer porque nos sale carísimo. Al hombre le sale barato, al hombre pónganle arroz, carne y tajada, que tú que comiste. En cambio, ustedes tienen que ser pulmón, tienen que ser con velitas. No nos salgamos del tema, no me desvío. Entonces, volvamos al tema que nos interesa. Ese elemento físico es muy importante porque afecta a lo mental. Pero resulta que al revés también funciona. Lo mental también afecta a lo corporal. Cuando tú empiezas con esa pensadera, cuando tú empiezas con esa visión catastrófica, terrorista, ¿qué pasa? Tu cuerpo también se empieza a resentir. ¿Y cómo se empieza a resentir? De dos maneras. O te vuelves un palillo o te vuelves una pelotita. Porque hay quienes dicen que para superar la depresión tienen que comer más, si empiezan a comer más, si empiezan a comer más, si eso le tranquiliza y pum, se va inflando. Hay una que come hielo. Hay otros que se empiezan a adelgazar. Es como si dijeran, se me cierra la garganta, no puedo comer.
Entonces empieza la mente a generar impacto en tu cuerpo. No duermen bien o duermen demasiado. O comen poquito o comen demasiado. O no hacen ejercicio o se vuelven unos enfermos de ejercicio. Es decir, parecería que no hay punto medio. Bueno, ya hemos hablado entonces del sondeo de qué es la depresión, hemos identificado la relación temporal que hay. No significa que el deprimido no le interese, no tenga problemas de ansiedad o no tenga problemas de estrés. Lo que estoy diciendo es el énfasis donde se está poniendo. Que la ansiedad es como de tiempo. Se viene ahora, se te da un momento, pero te vuelve. En cambio, la depresión es más constante. Pongámoslo más sencillo. La depresión es un anclaje en el pasado. El estrés es un anclaje en el presente y la ansiedad es un anclaje en el futuro. No significa que no valoren los otros temas, sino le da mucho más importancia a eso. El deprimido, por lo general, consciente o inconscientemente, está añorando el paraíso que perdió. Sí. Antes era bonito, antes era feliz y no lo sabía. Ahora lo extraño, quisiera estar ahí otra vez. El estresado está en un exceso de presente. Tengo que resolverlo hoy, tengo que resolverlo hoy, tengo que resolverlo hoy. Sí. Es un exceso de presente. Mientras que el ansioso tiene un exceso de futuro. Va a venir la hora y me va a ahogar, me va a tumbar, me va a afectar. Bien. Como les decía, los psiquiatras tienen unos manuales porque su profesión se los facilita. Unos manuales para identificar enfermedades mentales. Entonces, ¿qué hacen? Reúnen unos comportamientos que reflejan unas emociones y que reflejan una manera de pensar. Y entonces empiezan a decir, mire, si sucede esto, esto y esto, la persona tiene depresión. Y si sucede esto, esto y esto, tiene depresión de este tipo, porque no solamente identificamos depresión, sino identificamos depresiones. Hay distintas maneras de definirse. ¿Sí? No hay una sola forma de depresión, hay varias formas de definirse. Por eso, cuando ustedes sientan que están teniendo problemas de depresión, no se autodiagnostiquen. Vayan, no le tengan miedo ni al psicólogo ni al psiquiatra. Ya yo les dije, cuando yo identifico algún tipo de depresión, yo lo primero que tengo que identificar es si la depresión es manejable psicológicamente o si necesito apoyo psiquiátrico. Lo mismo hacen los psiquiatras. Los psiquiatras hacen la valoración, dicen la persona está deprimida, pero voy a pedir apoyo del psicólogo. La mayoría de los apoyos que me piden los psiquiatras, cuando me mandan, por ejemplo, vuelvo al caso del trastorno bipolar, ¿qué sucede? Uno de los apoyos que yo le brindo es ayudarle a que la persona entienda que se tiene que tomar los medicamentos. ¿Por qué? Porque la persona con trastorno bipolar tiene la ilusión, el anhelo de que se va a curar de la enfermedad. Y resulta que la mayoría de las enfermedades psiquiátricas son hasta que te mueras. Entonces la persona va a tener que aprender a vivir y a convivir con su enfermedad de tipo psiquiátrico. Y puede llevar una vida saludable si entiende que la normalidad no es estándar. Mi normalidad no tiene que ser tu normalidad. Hay un cantante y guitarrista muy famoso que se llama Tony Meléndez que no tiene brazos. Entonces, si él se hubiera puesto a llorar porque no tenía brazos, se hubiera quedado en la inmunda, como dicen justamente. Pero él no. Para él, su normalidad es esa. Y aprendió a ser feliz con su normalidad y no dejó que le impusieran la normalidad de los otros. ¿Sí? Y cuando la gente se burlaba, ¡ah, no tiene brazos! ¿Qué puede decir él hoy? Yo no tengo brazos, toco guitarra. ¿Tú tocas guitarra? Tú lo haces. Tú cantas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de normalidad, afortunadamente en estas épocas queda claro que no existe esa normalidad para todos. Es tu normalidad. Y desde ahí tienes que aprender a vivir. Y parte de nuestro trabajo como psicólogo es que la persona entienda que eso es así. Y que si tiene que tomarse medicamentos, se tiene que tomar el medicamento. ¿Para qué más sirve el trabajo psicológico? Para atender con respeto a la persona. Porque hay personas que dicen, yo tengo fe que el Señor me va a sanar, me va a liberar de las pastillas, me va... Entonces uno tiene que aprender a trabajar eso. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas terminan después hasta de pelea con Dios. Porque van pasando los años, van pasando los años, van pasando los años y se da cuenta que cada vez que le da la pastilla entra en crisis. Se despiporra. ¿Sí? ¿Qué significa que se despiporra cuando estoy diciendo eso?
que gracias a las pastillas se logran estabilizar. Y cuando se estabilizan, entonces el Señor me sanó. Y el Señor me sanó significa ya no voy a tomar más pastillas porque y peor si me encuentran un pastor gorigori, de esos que son felices de decir que tienen línea directa de conexión con Dios, porque el Señor me dijo que nada me tome las pastillas. Un acto de total irresponsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que terminan generándole más problemas a las personas. Más problemas. No solamente el problema que tiene corporal, no solamente el problema que tiene a nivel mental, sino que le suman ahora un problema espiritual. ¿Sí? Parte del proceso de saber que uno está sano es que uno se acepte y se ama como es. Punto. Primera señal de que usted tiene salud mental. Usted se conoce, usted se acepta y usted se ama como es. La persona que está en una fase depresiva normalmente no se reconoce. Normalmente tiene una falsa visión de sí mismo. Y no solo no se reconoce, no se acepta y se rechaza. Y peor todavía, cuando empieza a compararse con los demás, sus compañeros de colegio que ya terminaron, que yo todavía estoy haciendo esto, que mis compañeros que ya tienen trabajo, yo no tengo trabajo, que porque mi vecina tiene novio más bonito y yo todavía estoy sin novio, o porque él tiene pareja fulanito y yo no tengo pareja, y entonces empieza el problema de lastimarse en su autoestima, golpearse en su autoestima. Entonces yo me reconozco, yo me acepto, yo me amo, y yo no me quedo rascando el ombligo, sino yo voy a construir mi proyecto de vida. Y eso implica elevar mi nivel de conciencia. ¿En qué semestre estás? ¿Tú? Todos están en primer semestre. Y cuando uno entra en primer semestre, ¿cuál es la primera gran felicidad? Aceptarme en la felicidad. Mamá, estoy triunfando. ¿Sí? Ahora, dígame la verdad, ¿usted cree que todo va a terminar? Por muchas razones. Por muchas razones. He vivido la experiencia que estudié otra carrera, una carrera técnica, y éramos alrededor de 40 personas. Sí. Ya estamos en medio de graduarnos y solamente somos 15 en el curso. Ok, y hay mucha gente, pero bueno, está bien. Ahora, la cuestión es, ¿por qué? Porque la gente toma decisiones y va cambiando y va avanzando en su toma de decisiones. ¿Sí? Pero parte de eso implica que si yo hoy que estoy empezando derecho, por algún motivo, razón o circunstancia, me doy cuenta que o no puedo seguir porque no tengo la plata, o no puedo seguir porque no me gustó, o no puedo seguir porque por la razón que quiera. ¿Sí? Siempre existe la posibilidad de reinventarse. Si yo les contara mi vida, miren, no me alcanza la hora para contarse. Ahí dijeron que yo había estudiado psicología, comunicación social, filosofía y teología. Tengo 4 carreras de pregrado. Ahora, déjenme que les cuente las que empecé y no terminé. Ya estoy hablando, bueno. ¿Sí? Empecé medicina aquí, hice un año, hice 2 semestres. Y me retiré, no porque perdí los semestres, me retiré porque tuve una experiencia que me cambió mi vida de tipo religioso. Pensé que mi vocación era el seminario, ¡pum! Me mandé para el seminario. Allá estudié filosofía y teología, pero las terminé. Lo que no terminé fue ordenado. Yo soy del grupo Alberto Minero, él y yo nos fuimos juntos a Bogotá y esas cosas. Pero yo no terminé siendo sacerdote. Después, cuando me retiré, yo pensé que mi manera de agradecer a mi papá los esfuerzos que hacían era estudiando Derecho, yo estudié Derecho, 3 años de Derecho. Sí. Entonces, el asunto es, ¿qué les estoy diciendo? ¿Que uno tiene que estar cambiando? No. Uno lo que tiene que tomar buenas decisiones. Y cuando tomas las decisiones, no te des látigo, aprende de los errores. Ojo, cuidadito, porque hay gente que dice que lo mejor que puede pasar en la vida es aprender de los propios errores. Señor, lo mejor es aprender de los errores de otros. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Yo no tengo que meter marihuana, ni bazuco, ni cocaína para saber que esa vaina jode la vida. Bastante bazuquero, marihuanero he visto llevado. Entonces, no, una probadita. ¿Y por qué? ¿Eso te hace feliz? Yo no entiendo por qué está tomando esa vaina. No, que eso te va a liberar de la depresión, que eso te va a liberar de la ansiedad. No, mijo, la marihuana lo que hace es deprimirte. Eso
Eso se llaman drogas que son depresoras del sistema nervioso. Entonces mete cocaína, que eso te estimula. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto dura el estímulo? 5 minutos. No. Óyeme. No, yo no meto, yo leí. Uno es depresor del sistema nervioso y el otro es estimulante del sistema nervioso. Ambos, ¿saben qué es lo que hacen? Te prenden y te apagan la luz. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y las neuronas son como bombillos, se queman. El problema es que no hay supermercado donde vendan esa vaina. La buena noticia es que tenemos muchas neuronas para quemarlas, pero lo ideal no es quemarlas. ¿No han visto que, bueno, va a sonar irónico, va a sonar como medio burla, pero no lo estoy buscando porque es un problema muy serio. Pero yo he tenido amigos que dicen, yo voy a tomar marihuana y no tengo ningún problema, no de sabes que hace años meto que vaina, mira, bacán, bacán, bacán. Bacán. ¿No te das cuenta cómo está hablando él? ¿Sí? ¿No te das cuenta que tu capacidad asociativa la has ido perdiendo? Ha ido perdiendo. Tu capacidad comunicativa también se va disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si usted ya está identificando problemas, cuídese, cuide su cuerpo. Afortunadamente, hoy en día contamos con muchas herramientas de salud mental, con muchas instituciones de apoyo y lo más importante, oigan, mucha información. Mucha información. Así que el que quiera profundizar sobre los efectos que tiene la droga sobre la salud mental es cuestión de que enciende. Es más, en Estados Unidos hay un lugar que se llama Filadelfia, si no estoy mal, que dicen que es el lugar donde más personas se suicidan al año por la cuestión de que hay mucha felicidad. Se llama la ciudad de la felicidad, el estado de la felicidad. Porque allá tú vas a un supermercado y tú pones lo que vas a comprar y ahí es el dinero. O sea, allá la seguridad es total, hasta hace poco. Hay un lugar donde hay personas que meten una droga que se la inyectan y ahora se le llama la ciudad zombie. Ya no se le llama ciudad de felicidad, sino la ciudad zombie. Porque estas personas se suicidan por tanta felicidad, se suicidan porque hay mucha depresión. Entonces, lo que usted decía antes, tanta felicidad no hace bien, todo en exceso es malo. Bueno, y así podemos ir checando unos elementos que usted conoce de nuestro tabaquero. Pero lo que quiero que tengamos claro es, evidentemente, aquí nos estamos encontrando con una situación. La depresión tiene unos elementos identificados, que lo identifican con facilidad. Uno, es la tristeza. Sin lugar a dudas, uno asocia la depresión con tristeza. Y el segundo elemento, que es, bueno, voy a decirlo técnicamente, pero después se lo anedónico, que es el no sentir placer por las cosas que haces. Cosas que antes te generaban placer, te generaban alegría, te generaban bienestar, ya no te generan bienestar. Cosas que antes te ilusionaban, ahora no te generan ni frío ni calor. ¿De acuerdo? Entonces, un componente que es la tristeza y un componente que es la insensibilidad al placer, a las situaciones placenteras de la vida. Y esos dos elementos esenciales, ustedes lo encuentran en un manual que se llama Manual de Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, que lo sacaron los psiquiatras de la APA en Estados Unidos en colaboración con algunos psicólogos y de la Asociación Psiquiátrica Americana, y tienen una lista de las llamadas enfermedades mentales. ¿Sí? Y ahí, como es diagnóstico, no es de abordaje, simplemente te ayudan a diagnosticar, te traen una lista de varios tipos de depresión. Y te dicen, si tienes A, B, C, puedes clasificarlo como depresión de esta naturaleza, de esta naturaleza. ¿Sí? Primera cosa, el problema, identificar el problema. Y la segunda cuestión es la manera como el argot popular o el lenguaje común, ya no de los científicos, que tienen el manual de la APA, y también hay otro manual que es el de la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-10, que también tiene otra clasificación. Dicen que el CIE-10 es el modelo que se maneja desde Naciones Unidas, y normalmente lo utilizan más los europeos, y el del DSM-5, que es el que está en la actualidad, porque hay 1, 2, 3, 4, y ya vamos por el 5, que es el que suele manejar en Estados Unidos. Aquí, en la mayoría de las IPS y en la mayoría de los centros de consulta se utiliza el CIE-10, pero hay algunos que conocen y utilizan el DSM-5. Entonces, la cuestión de fondo, ¿cuál es con esto? Que hay una visión científica, estudiada, analizada con métodos científicos, pero hay también lo que llamamos nosotros una especie de sabiduría popular, que normalmente
no ayuda mucho, sino que genera confusión. Yo he tomado en el artículo que les he mencionado, que está en el periódico Universal, dos de esas frases que pueden generar confusión. Una, ¿cuál es? La primera, ¿cuál es? Se la acabo de decir. El de tengo la depre. Entonces, una cosa es la depre y otra cosa es la depresión. Y ahí les explico por qué hay una diferencia grande entre lo que es depre y lo que es depresión. No te confundas. Es más, hay algunos que hablan de la depresión de domingo por la tarde, que es más una depresión que una verdadera depresión. ¿Qué es la depresión del domingo por la tarde? Hombre, que sabe que al día siguiente tienes que trabajar. O sea, la gente está como un aburrimiento, la gente va menos, otra vez todo, se pasó rápido el fin de semana, ellos hicieron unas horitas más, porque no inventan un día más de descanso. Bueno, eso es depresión es otra cosa. Y la otra frase que la pronuncia Facundo Cabral, que era un cantautor argentino que realmente lo mataron, tipo muy interesante, a mí me gustaba mucho lo que él cantaba. No estás deprimido. No estás deprimido, estás distraído. Que tiene mucho de verdad, pero no podemos decir que está hablando de la depresión, porque la depresión no es distracción. ¿Sí? Pero evidentemente, la canción de Facundo Cabral sí nos ubica en una cultura que se ha vuelto favorable para propiciar la depresión. Porque la depresión puede ser de dos maneras. Ya les hablé de la primera, que se llama la depresión endógena, cuando el cuerpo no está produciendo o no está generando las sustancias que necesita tu cuerpo en la proporción que necesitas, puede ser por exceso o puede ser por defecto, o las produce más de la cuenta o no las produce. Esos son lo que se conoce como depresión endógena, está dentro de tu cuerpo. Y hay otro tipo de depresión que es la depresión exógena. Exógena es cuando hay causas externas a ti que te deprimen. Se murió tu abuelita, la que te quedó. Te despidieron a tu papá o a tu mamá del trabajo y no tienen cómo sostenerse. Eso puede generar situaciones de depresión. Empecé a estudiar Derecho y resulta que voy a tener, por decir algo, me toca ver estadística y eso ya me tiene deprimido porque estoy perdiendo la materia. La muerte de un ser querido, que fue el novio o la novia, lo que sea que tengas, y se murió la mascota. Entonces, esos son factores externos. Cuando uno está atendiendo personas que llegan por presunción de depresión o uno está sospechando que hay depresión, uno trata de averiguar si hay factores endógenos o si hay factores exógenos. ¿Sí? Y uno tiene que ir descartando, lo que le llama un diagnóstico diferencial. Diferenciar que puede estar, para no confundirlo con otras enfermedades o con otras situaciones. Los psicólogos conocemos el DSM-5, conocemos el 6 y el 10, pero para nosotros, ya les dije, esa no es la principal herramienta. La principal herramienta es el diálogo y tratar de entender qué está sucediendo con la persona. Por eso, cuando tú me preguntas cómo hace uno para salir, lo primero es identificar el problema. A veces tú puedes identificarlo, a veces necesitas un experto que te ayude a identificarlo. ¿Sí? ¿Sí? Segundo, si vas donde el experto, sea psicólogo, sea psiquiatra, él con su método empezará a trabajar. Por ejemplo, yo normalmente en mis consultas o mando libros, o mando películas, o los pongo a hacer talleres, o los pongo a hacer actividades, ¿sí? Pero lo que yo no hago es mandar medicina. El psiquiatra normalmente lo que hace es mandar medicinas, ordena procedimientos específicos de la psiquiatría. Rara vez uno ve a un psiquiatra haciendo sesiones de escucha, ¿sí? O de acompañamiento. ¿Sí? Normalmente el psiquiatra lo que hace es te remite al psicólogo, que es el que normalmente hace eso. ¿Sí? Y dependiendo de lo que esté sucediendo, se trabaja en equipo. Vuelvo al caso del trastorno bipolar. En el trastorno bipolar tenemos dos situaciones antagónicas. Ahí es que la persona amanece que es capaz de desbaratar un balín porque tiene energía de sobra y en cuestión de horas, segundos o semanas te pasa al otro lado. No es capaz ni de levantar un brazo. Le dice al brazo, levántate, y el brazo le dice y no puede mover. La persona queda impulsada. Entonces, ante esa situación, uno hace una combinación de trabajo.
entre lo psiquiátrico y lo psicológico. Entre otras cosas, para que la persona entienda que aún en esa situación, la vida tiene un propósito, la vida tiene sentido. Tú puedes construir un sentido a eso. ¿Me estoy explicando? Bueno, por cuestión de tiempo, yo soy muy obsesivo, compulsivo con los tiempos. Yo suelo llegar antes para arrancar puntual y me gusta terminar puntual. ¿Qué hora es? 11:57. Ah, no, tenemos tiempo. Tenemos que hasta las 3, ¿verdad? Me dijeron que había almuerzo y todavía yo no... Bueno, miren, nos quedan ¿cuántos minutos? ¿10 minutos? 2 minutos. 3 minutos. Bien. Para mí ha sido un placer estar con ustedes acá conversando. Bienestar es el espacio en donde ustedes pueden resolver muchas de esas preguntas, en donde pueden ayudarse ustedes mismos a identificar si lo que tienen es depresión, es estrés o ansiedad o un cóctel, porque a veces tenemos un poquito de todo. ¿Sí? No desperdicien esa herramienta que la universidad les brinda. ¿Qué sería lo ideal? Que todos terminaran la carrera. Yo hoy, de las cosas que lamento, no he terminado el derecho. Si me preguntan, ¿tú lo terminarías? No lo dudo. ¿Y medicina? No, nunca. Esa sí no la terminaría jamás. Entonces, para que no tienen que estar arrepintiéndose de cosas, lo que ya están pensando es decir, no, lo mío, bueno, busca un acompañamiento. Para que no entres en ansiedad, o en crisis de estrés, o en crisis depresiva. La vida es bella, realmente. Se lo puedo asegurar. ¿Qué libro recomiendo? La Biblia, ¿no? Sí. Yo la leo y la estudio y para mí es el libro de los libros. Pero hay que entenderlo, no es tan fácil de leer como entenderlo. Porque hay un libro que es muy bueno. Usted mencionó algo que yo comparto y es que cuando alguien va a una consulta, usted recomienda libros, películas, etc. Y eso iba a mencionar anteriormente, que para una buena salud mental, el leer libros que construyan una buena salud mental. No, hay un libro. Hay uno que se llama El poder de la hora, que también es bueno. Yo les recomiendo uno de un psicólogo español. Yo suelo ser muy ecléctico. Yo tomo, dependiendo de lo que la persona tenga, manejo elementos de, a veces de psicoanálisis, a veces que no soy psicoanalista, pero tomo elementos que pueden servir, elementos de la cognitivo-conductual o de lo sistémico, de lo humanista. Suelo ser más de enfoque humanista, digámoslo así, pero no me cierro a los otros modelos. Este señor es modelo también cognitivo-conductual, que es como una de las terapias más efectivas para abordar este tipo de problemas. ¿Sí? Sin duda, es de las mejores terapias que hay en este momento. Y él tiene un libro que se llama El arte del no amargar la vida. Se lo recomiendo. Sobre todo lo que le digo a mi paciente, léanse por lo menos los 6 primeros capítulos. Hay uno que se llama El arte de vivir, el arte de la vida. Ajá. Y este libro que le estoy mencionando es una... A ver, no es que el tipo se inventó el nombre así porque sí, no. Anterior a ese, había un libro que se llamaba El arte de amargarse la vida, de Paul Watzlawick, que es buenísimo y es chiquitico. Lo que pasa es que es mucho más caro que... Es más chiquito y es más caro que el que le estoy diciendo. Y pensar bien, sentirse bien de Walter Rizzo. Pensar bien. Lo que pasa es que Walter Rizzo a veces también utiliza términos con tratar de simplificar, confunde. Es un buen divulgador. Es decir, Walter Rizzo tiene libros muy fuertes. Pero entre los de Walter Rizzo y este, yo te recomiendo más el del arte no amargarse la vida. Bueno, un placer estar con ustedes. También saludos a Diana que no, el libro, el artículo de periódico que yo escribí, el artículo se llama Depresión Psicológica. Coloca el Mauricio Pareja. El artículo en Google, colocan en Google, mira, podemos Depresión sin límites, Mauricio Pareja. Mauricio Pareja. Sí, vaya por eso.
mejor. Si no, dile que te lo mande, yo se lo mando. Tengo una pregunta. Chicos, los estudiantes que se encuentran aquí, por favor, pueden colocar su número de cédula en el chat, por favor, para su asistencia. ¿Quién sería